Amigos y amigas del Arriero, estamos con Natalia Sobrevilla conversando sobre el libro Andrés de Santa Cruz, un caudillo de los Andes, un libro que ha publicado el Instituto de Estudios Peruanos con el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Natalia, uno de los grandes temas, siendo Santa Cruz el personaje central del libro, es esta pugna del sur peruano y sus vínculos con Bolivia, ¿no? Ya entendiendo, como tú has dicho, que ni siquiera se llamaba Bolivia, existía como tal, ¿no? O sea, la construcción del sur y de las naciones de Bolivia y además todo el tema de las provincias de Tarapacá, el puerto de Arica, ¿no? Y uno lo que ve cuando lee el libro es, el sur era otra cosa, no tenía mucho que ver con Lima, vivía en permanente oposición con Lima y sin embargo nunca logró cuajar ese proyecto del sur, ¿no? ¿Por qué es que ocurrió esto? En otros trabajos que veo un periodo un poco posterior queda más claro, porque la rivalidad entre Cusco y Arequipa es fundamental. Si tú te pones a pensar que en el momento de la independencia o hasta el 1830, Lima, Cusco y Arequipa tienen la misma población, son tres ciudades semejantes. Claro. Y entonces hay una pugna muy grande en el sur mismo de quién se va a aliar con Lima para obtener lo que quiere. Entonces ahí. Y luego hay ciudades más pequeñas, hablamos hace un momento de Moquegua, de Tacna, de Arica, de La Paz, y cómo todas esas se interconectan. Y el punto de Arica para mí es muy interesante y además es vigente. Estamos hablando de un libro de historia que habla sobre cosas que sucedieron hace 200 años o más, pero el problema sigue siendo el mismo. Y el problema es muy sencillo, es un tema geográfico. El puerto más lógico para la ciudad de La Paz, históricamente el puerto que siempre ha servido a La Paz, es Arica. Si todos son parte de la misma monarquía hispánica, da igual. Claro. Si uno está en la audiencia de Charcas, el otro está en la audiencia de Cusco, otro está, qué sé yo, en la intendencia de Chile, da igual. Es una cosa política administrativa, eso es un detalle, claro. Es un detalle pequeño. Pero en el momento en que van a surgir naciones diferentes, se van a empezar a disputar este espacio que además es muy importante. Entonces surgen diferentes estrategias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero se piensa en que hay un intercambio, pero claro, el Perú llega hasta mucho más al sur, está justamente Iquique. Claro. Y entonces, ¿cómo se va a tener, digamos, un hueco en el medio, que va a ser parte de Bolivia? Eso no es pensable. ¿Cómo va a perder Perú todo ese territorio? Entonces, esa posibilidad fracasa. Y Santa Cruz decide, bueno, ya, no vamos a salir por ahí, en fin. No es el mejor puerto, sí, pero nosotros podemos hacer una versión alternativa. Y es ahí cuando empieza a desarrollar el puerto de Cobija. Pero eso es por salir por el Salar de Uyuni. Eso hay que salir por unos desiertos eternos. Si ahora es complicado, hace imagínate. 200 años era imposible. Ahora, en esa época todos iban a mula o a caballo, claro. Que quizás de una manera extraña lo hacía más fácil, pero obviamente el puerto no termina realmente de prosperar y siguen habiendo las cosas a través de Arica, porque además hay gente en Tacna y en Arica que gana mucho con el comercio con Bolivia. Además estamos hablando de las minas de Potosí, pero bueno, ahí ya hay toda una lógica. Y luego con la Guerra del Pacífico, el tema va a volver a ser neurálgico, porque una de las soluciones que plantea Chile desde el inicio es, bueno, le damos Arica a Chile, Perú que se quede con Tacna y se acaba el problema. Arica Bolivia, ¿no? Perdón, claro. Arica Bolivia, Perú que se quede con Tacna y ya solucionamos. Y los peruanos dicen de ninguna manera. Claro. Eso no es posible ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y si piensas ahora cómo es el conflicto sigue siendo el mismo. Es más, claro, es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Y es por dónde va a salir Bolivia al mar. Ahora, otro tema, lo has planteado ahorita, esta competencia entre Cusco y Arequipa, sí. En parte explica también por qué finalmente el sur peruano no logra, o sea, termina siendo derrotado por Lima. Sí,
Sí, en gran medida. Eso no sucede en el periodo de la Confederación, Claro, sino eso en el es periodo después. posterior. Y eso no sucede hasta la llegada del guano. Porque claro, otra cosa que importa mucho es quién maneja la caja fiscal. Claro, ¿Cómo se financia el Estado en ese momento? Es a través del tributo, la contribución. ¿Quiénes son los espacios donde se tributa más? Puno, Cusco, Ayacucho. claro, pero además a ese adicional lo que tienes es que desde de la rebelión de Túpac Amaru, tú tienes un, no sé cómo decir, un flujo de recursos destinados a la guerra durante casi, ¿qué? 50 años. 50, O sea, 60, quizás claro, 70, sí. claro. Es O que sea, ya se convierte en la lógica, se normaliza. claro, pero Esto ya no es un momento extraño, claro, esta es pero, claro, esa era la naturaleza, pero lo que digo es que, claro, frente a la aparición del guano, digamos, como el Exacto. recurso, estas sociedades estaban, no sé cómo decir, o sea, se habían, no voy a decir vaciado de recursos, pero Bueno, había, pero aún en la época del guano las guerras siguen. Es decir, no es que llega el guano y la paz de Castilla es una paz maravillosa. Tenemos revoluciones en Arequipa pues hasta el 58, claro, después tenemos en los 60 también enfrentamientos. Entonces hay como un rezago, pero una vez que se da la abolición del tributo, claro. ya no tienes cajas fiscales independientes. Entonces Cusco ya no genera sus propios recursos y le manda lo que le parece a Lima. No, ahora Lima le manda a Cusco lo que a Lima le parece que le manda a Cusco. Claro, Y entonces ahí es que la dinámica del poder cambia. claro, digamos que ahí es que ahí uno puede empezar a hablar de que ahí empieza el centralismo, Es correcto. ¿no? Porque Sí. siempre se dice, no, el centralismo comenzó desde el inicio mismo de la República. Y claro, cuando No. tú ves esto, dices, No. Lima no controlaba, ¿no? Era No, evidente. para nada. Y además, en muchos casos, el dinero no le llegaba a Lima. El dinero se quedaba en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Ayacucho. Entonces, ahí había todo un tema. Hay otro tema que tú has planteado ya sobre el rol del ejército, pero a la vez estos caudillos nuestros, digamos, que como tú dices no se sostienen en la condición terrateniente, ¿no? Pero además eran caudillos para los cuales hacer una constitución o sea, legitimarse a través del pacto constitucional era fundamental. No concibían otra forma. No concibían otra forma. Eso es algo que Cristóbal Jobim ha demostrado hace muchos años ya, que es el tema de la relación neurálgica que hay entre caudillos y constituciones. Es imposible para los caudillos pensar que ellos simplemente van a venir, se van a presentar y van a hacer. Es decir, no son dictadores, no es que la institución militar toma el control del Estado de la misma manera que lo podemos imaginar en el siglo XX o incluso en otras regiones latinoamericanas. Digo. Hablamos de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas nunca hizo constitución, nunca le interesó, nunca fue un tema que le pareciera relevante. ¿Y por qué esa diferencia en ese caso? Bueno, mi hipótesis es que tiene mucho que ver con la experiencia gaditana. La Constitución de Cádiz jamás se implanta en el Río de la Plata. La Constitución no es una base ahí. En el Perú sí, la Constitución de Cádiz se implanta en el Perú 2 veces. No solamente entre el 12 y el 14, sino después entre el 20 y el 24, incluso en el sur del Perú. Entonces ahí hay toda una experiencia muy importante. Ahora, sin embargo, este constante cambio constitucional hace que no termines nunca de institucionalizar las cosas, ¿no? Ahora, algunos de los cambios constitucionales son de detalles. Si tú comparas la Constitución de 1828 con la Constitución de 1834, son detalles pequeños. O sea, lo importante era que llevara, no sé, la firma del caudillo, eso es lo que me está diciendo. Dependían casos. En el caso de la del 28-34, es que del 28 mismo tenía una cláusula que decía que la Constitución debía ser reformada en 5 años. ¿Por qué? Porque querían hacer un Estado federal y no se atrevieron. Dijeron, el Perú no está preparado en ese momento para ser un Estado federal, esperemos 5 años y volvamos a pensarlo. Ahora es interesante porque no es esta lógica, no sé, la de las constituciones del siglo XX, donde lo que te dicen es, esta es la constitución y te ponen todas las vallas para reformarla, sino es, bueno, hacemos una constitución y después la seguimos corrigiendo. Es que es una idea de Rousseau, que la constitución es un documento perfectible. Claro, pero que digo, tú dices ahora en el Perú, cambio constitucional Pero el Perú merece un cambio constitucional.
Sí, sin duda, sin duda. Por eso te digo, pero se te dice, no, este es como ya... Es como romper la institucionalidad. Exacto, ¿no? Esta idea de no se pueden romper los contratos, ¿no? Siempre se puede Pero si el contrato es renegociar malo. todo. Exacto. Y eso me parece que es una de las grandes deudas que quedan, ¿no? De la reforma del Estado, es la Constitución del 93, que ahora nos rige, cómo llega a instaurarse, con la misma lógica que se instauran las constituciones en ese momento, para legitimar a un caudillo. Claro. Y tenemos que seguir con ella. Bueno, nos quedamos con esa idea, Natalia, Perfecto. para el debate. Yo quiero agradecerte y recomendarle a todos los amigos de El Arriero el libro Andrés de Santa Cruz, caudillo de los Andes. Un libro que les va a permitir conocer a un personaje. Hemos hablado mucho del personaje, hemos hablado más del contexto, pero conocer a un personaje que tuvo una vida muy intensa, como muchos de los caudillos de la época, y que imaginó este territorio de una manera distinta a lo que terminó ocurriendo. Y conocer los proyectos que fracasan en un país, creo que es tan importante como conocer aquello que termina siendo lo que funciona. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Javier. Nos vemos.